¿Qué tal? ¿Cómo está? Como siempre, me da mucho gusto darle la bienvenida a su programa Un Buen Día, justamente porque usted y yo y todos merecemos un buen día. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo y en directo desde el Estudio A de las instalaciones del Canal 26 en Aguascalientes, México, y de México para el mundo. Justamente el día de ayer por la noche estaba yo platicando con un amigo de Colombia y con otro de Argentina que me decían que tenían la oportunidad de seguir este programa a través de las publicaciones que yo comparto. Y es justamente lo que te invito ahora mismo, que compartas en tus redes sociales, si nos haces el favor, a través de Radio y Televisión de Aguascalientes, la página de Facebook, o a través de Canal 26 en vivo, o a través de las redes sociales de tu servidor, o de mucha gente. Los invitados generalmente también la comparten, para tener la posibilidad o brindarle la posibilidad a otras personas de que puedan ver el tema, y entonces con esto podemos orientar y ayudar a muchas más personas. Pero bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar de un tema que, a pesar de estar en una época moderna, cibernética y demás, sigue causando algunas aristas y alguna polémica: el tema de la educación sexual. Para algunos es necesario desde pequeños, para otros no es tan necesario. Evidentemente hay una decisión de los papás, de la familia, pero hay una obligación también que tienen que ejercer los estados y nosotros como sociedad para poder orientar de la manera correcta, pero habrá que partir de qué es lo adecuado, en qué edades, en qué momentos y bajo qué circunstancias. Y bueno, pues justamente ese va a ser el tema del día de hoy. Establece contacto con nosotros, dinos si te parece bien que haya educación sexual desde pequeñitos o no, más grandes, por qué sí, por qué no, a favor o en contra, porque finalmente el programa es para ti. Y bueno, pues yo solamente doy la cara, pero aquí somos un grupo de más de 30 personas en el equipo de producción que estamos trabajando todos los días para llevarte a ti los temas que tú nos estás pidiendo y muchos más que ya vienen en camino. Entonces, si me lo permites, vamos a ver una pausa, no, las pausas no se ven, esas se sienten. Vamos a ver una cápsula donde estamos hablando, más bien vamos a hablar del tema de educación sexual, y enseguida te presento al invitado, que es el experto que nos va a orientar. Ahora regresamos. La educación sexual es una enseñanza de calidad y aprendizaje que ayuda a las personas a obtener las herramientas, la motivación, así como la información necesaria para tomar decisiones saludables sobre el sexo y la sexualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la educación sexual debe abarcar mucho más que la información. Una educación sexual integral debe abarcar una idea de las actitudes, las presiones, alternativas y las consecuencias. Debe aumentar el amor, el conocimiento propio, debe mejorar la toma de decisiones y la técnica de comunicación. Hoy en día, el sistema adoptado por la educación actual considera que la educación sexual debe abarcar una serie de temas que incluyan información sobre el desarrollo humano, las relaciones, las herramientas personales, el comportamiento sexual, la salud sexual, así como sociedad y cultura. Debe tenerse presente que cuando se refiere a educación sexual, se debe tener una visión completa de lo complejo que es un ser sexuado, y a partir de ese punto, considerar que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Bueno, pues estamos de regreso, y mire, yo aquí siempre checando el teléfono, no creo que soy directo a las redes sociales, sino porque estoy compartiendo justamente en este momento el Facebook Live de Radio y Televisión de Aguascalientes, está transmitiéndolo, y usted puede verlo en tiempo inmediato, como es en vivo, o también en tiempo diferido, tiempo real. Doctor, bienvenido. ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer estar aquí contigo y el programa, y pues con muchas ganas de participar con ustedes. ¿Qué dices? Yo pasé por la pila y tengo mi nombre, ¿verdad? Juan Manuel Ríos, bienvenido. Muy bien, pues aquí estamos, mira. ¿Juan Manuel o José Manuel? Porque José Manuel. Soy bueno para cambiar los nombres, Sí, tengo como dislexia ahí en el tema de los nombres. Oye, doctor, ya mencionaba yo ahorita, veíamos en la cápsula, ¿no? El tema de la educación sexual. ¿Tú qué formación tienes? Mira, yo soy médico cirujano de formación, Okay. Pero tengo la especialización en el área de salud sexual y reproductiva, y como médico sexólogo educador. Están a mi cargo 3 programas estatales: el de planificación familiar anticoncepción, el de climaterio y menopausia, y el de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes. Bueno, me encantaría que pudiéramos darle una repasada a los 3, pero sí rápidamente. Todavía hay muchas personas que se resisten o nos resistimos a que los niños desde muy pequeños reciban una educación sexual. ¿Hasta dónde hay que hacerlo? ¿A partir de qué edad? ¿Y por qué es importante? Fíjate que esto es muy interesante, así como lo planteas, Gustavo, porque el tabú de la sexualidad es el miedo al placer.
Entonces, en ese tenor es importante tener presente de que la sexualidad en términos generales se ha considerado como un tabú a lo largo al menos de los últimos años. Pero cuando hablamos de sexualidad es importante como que conocer un poquito el pasado para entender el presente, para saber hacia dónde vamos y por qué vivimos actualmente lo que vivimos. Y hay al menos 3 factores que han influido en la forma en cómo nosotros en nuestra sociedad vivimos la parte de la sexualidad. Y en ese tenor es importante comentarles ellos. El primero es, y podemos retornarnos hasta la parte del periodo del Paleolítico, donde en el periodo del Paleolítico el sistema era matriarcal y fue un periodo más o menos de 17,000 años. Wow, casi nada. O sea, prácticamente casi nada. En ese tenor no se sabía el papel del hombre en la reproducción. Entonces, pues imagínate qué pensarían los hombres y las mujeres de aquella época, que mes con mes la mujer se desangraba y no se moría. Y bastaba para coagular su sangre menstruante y meses después le empezaba a crecer el vientre y por ahí por donde salía la sangre de repente le salía un chamaco, pues la gente pensaba, pues esta es una diosa. Entonces se creía que la mujer era una diosa y las mujeres no se llamaban mujeres, se llamaban las genos, las principio, las origen. ¿Sí? Entre los griegos, por ejemplo, las escuelas se dividían por sexos, los hombres se iban al andreín y las mujeres se iban al gineceo. Otra vez del genos del principio. Por eso el especialista que estudia o que maneja la parte de los problemas de la mujer se llama ginecólogo, o sea, no se llama mujerólogo, como para pensar en la parte del origen del... Guarda lógica, O sea, guarda una lógica. Pues bueno, cuando se dan los asentamientos y la domesticación de las especies, aíslan a las hembras y a los machos, y al aislar a las hembras se dan cuenta de que por sí solas no se reproducen. Entonces a partir de ese momento cambian los mitos originarios, ¿sí? Entonces se cree que el hombre que fue el primero, y ahí viene el mito de Adán y Eva. En ese tenor es un primer momento donde empieza a modificarse la parte de los comportamientos sexuales. Hay otro. Nosotros como sociedad tenemos una influencia judía muy importante. Y si nosotros vemos en la parte del Levítico, en el Levítico se prohíbe todo sexo que no fuera reproductivo. Se prohíbe tener relaciones sexuales entre hombres, se prohíbe el autoerotismo, la masturbación, se prohíbe tener relaciones sexuales entre mujeres o tener relaciones con familiares cercanos. Y se piensa que el origen de la prohibición es moral y religioso. Y no. Si el pueblo judío es un pueblo condenado a desaparecer desde el origen, tienen que modificar su sistema de control natal. Entonces, que todo vientre sea fecundo. Y si nosotros profundizamos más un poquito en esta vertiente, vemos en Reyes que Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y tú 700. dices, 700 esposas y 300 con una concubinas. no se puede, oye. Entonces tú dices, no, pues este era muy querendón, le gustaba mucho, ¿no? ¿Tiene su razón? Pues tiene su razón, porque si Salomón fue hijo de David y David fue el que venció al filisteo, pues este es el semental, que ponga a preñar todos los vientres. Entonces de ahí viene una restricción en torno a las expresiones de la sexualidad. Y nosotros hoy día tenemos la concepción que tiene que ver más con aspectos morales o religiosos, pero las expresiones de la sexualidad a lo largo de la historia han sido muy variadas. Entonces cada pueblo ha dicho lo que es bueno y lo que es malo en esto de la cópula. Cosas que antes eran buenas, a lo mejor hoy no lo son. Cosas que antes eran malas, a lo mejor hoy son buenas. Como en todo. Como en todo. Finalmente es una decisión personal. Así es. Y hay otro tercer factor que ha modificado y tiene que ver con posturas filosóficas. La primera, 700 años antes de Cristo, Epicuro de Samos propone una idea filosófica que se le llamó el hedonismo, que tiene que ver con el placer, ¿sí? Y la postura filosófica del hedonismo es el bien espiritual a través del bien corporal. Hazle bien al cuerpo para que el espíritu esté bien. Y la contraparte, 300 años antes de Cristo, es el estoicismo. Y el pensamiento estoico es, el cuerpo es la cárcel del alma. Usar el cuerpo es hedonista y te aleja de la perfección. Tú somete al cuerpo, controla al cuerpo, reprime al cuerpo. Entonces, esta construcción de la represión en torno a la sexualidad y a la parte del tabú, pues se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Entonces, hoy en día nosotros, al momento de querer abordar la parte del tema de la sexualidad, el primer miedo que le genera a los padres es que si les hablamos de sexualidad de manera abierta a los hijos y a las hijas, es como si les estuviéramos dando permiso para tener acercamientos sexuales y estuviéramos favoreciendo la parte de la promiscuidad y de la liberación. Lo real es que no es así. Países europeos, Holanda, Alemania, Francia, Italia, Inglaterra,
tienen dentro de su parte de sistemas educativos que desde la parte de preescolar están dando educación sexual laica y formal. Y los estudios dicen que un adolescente, un joven educado de manera laica, formal, sobre temas de sexualidad, no solamente prolonga el inicio de su primera relación sexual, sino que incluso si decidiera tener relaciones sexuales, se cuida con algo. Porque aquí es algo que es fundamental tener presente, Gustavo. Existen los derechos sexuales y reproductivos. Y el artículo 4 que son polémicos en muchos países del mundo. Así es. Incluyendo los que mencionaste. Exacto. Incluyendo el artículo 4 constitucional en México, toda la persona tenemos derecho a la salud y dentro de ella entra la salud sexual. Y el artículo 3 constitucional dice que tenemos derecho a la educación y dentro de ello también está la parte de la educación sexual. Entonces, en ese tenor es importante tener presente esto. Es un derecho de nuestra población. Es un derecho de nuestra gente el recibir educación en torno a ello. Y la Constitución dice que las garantías individuales tienen que otorgarse a mayores o menores sin importar su condición, su raza, su condición económica como tal. O sea, las garantías que otorga la Constitución. Sí. En ese tenor, cuando nosotros vemos también los resultados de la experiencia europea en torno a los temas de educación sexual, por ejemplo, por cada 1000 adolescentes en Alemania suceden 6 embarazos, por cada 1000 adolescentes. En Holanda, por cada 1000 adolescentes suceden 4 embarazos. ¿Cuántos embarazos suceden en México? Por cada 1000 adolescentes suceden 87 embarazos. Entonces la tasa de fecundidad es completamente distinta. Aunque habría que decir que esos países tienen población mucho más adulta que México, ¿no? Ah, no, sí, pero vaya. Allá hay más viejos. No, pero por Europa es un continente de gente mayor. Sí, pero lo que tenemos que tener presente es que es por tasa. Ok, y que se hizo en jóvenes. Pues, es por 1000 personas. O sea, no estamos diciendo cuántos tiene o no. Okay. Porque entonces ahí podríamos partir de otra situación en particular. México en este momento, dentro de la parte de la pirámide poblacional, cada vez, gracias a los programas de planificación familiar y gracias a la conciencia de la gente, aunque todavía el embarazo no planeado sigue siendo una problemática social, ¿sí? Sin embargo, la tasa de fecundidad ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos 25 años. Y ahorita tenemos 2.2 hijos por cada mujer en edad fértil unida. Esto significa que la pirámide empieza a hacerse como una bolsa. Y al cabo de unos 30, 40 años, la pirámide va a estar invertida como le ha pasado a los países europeos que tú estabas comentando. Entonces vamos a tener una menor cantidad de niñas, niños, menos población joven y vamos a tener mucha población vieja. Pero ahorita no. Ahorita en este momento México está viviendo algo que se le llama bono poblacional. ¿Y qué significa? Que significa que en este momento tenemos la mayor cantidad de población económicamente activa en México. Este bono poblacional, cuando se presentó hace 20, 30 años en Europa, les provocó el incremento y el desarrollo económico en esos lugares. Entonces, en este momento, México... Es que puede producir, para decirlo de manera más sencilla. Así es. Entonces, en este momento, no vamos a volver a tener la cantidad de población joven que tenemos. Que hay ahorita. Que hay que aprovechar. Así es. ¿No? Para que nos mantengan a los que ya no estamos tan jóvenes. Pues en cierta manera, ¿no? Sí, claro. Oye, Doc, ¿me permites hacer una pausa? Claro. Enseguida estamos de regreso. Establece contacto con nosotros. Escríbanos, vámonos. Bueno, pues estamos de regreso y estamos hablando de educación sexual, un tema que todavía causa mucha polémica en familias y en sociedades y todo. Doctor, nos diste una excelente introducción de todo esto y ahorita quisiera aprovechar tu experiencia, tu conocimiento, para entrar un poquito más. ¿Por qué tenemos todavía esa resistencia a los jóvenes a hablarles de sexualidad? ¿Por qué es bueno hacerlo? ¿Por qué es malo dejar de hacerlo? Mira, Gustavo, yo creo que es importante y que la gente lo reflexione un poco. A ver, ¿quién les dio educación sexual formal a nuestros padres, a nuestros abuelos? Pues nadie. Nadie. Sí.
O sea, tenemos 30 años en México que desde el 5º año de primaria se introdujo la parte del tema de la sexualidad, pero se introdujo como el tema de la reproducción. Incluso hoy en día le hablamos el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Pero es importante tener presente que cuando hablamos de sexualidad tenemos que partir de la propuesta que hace la OMS de los solones de la sexualidad. Y uno de los solones de la sexualidad, entiéndase olón de holístico, de integral, uno de los solones de la sexualidad es la reproducción. Pero entonces faltan los otros, que tiene que ver con el erotismo o el placer, que tiene que ver con los afectos, que sí tiene que ver con la parte de la reproducción, pero que también tiene que ver con la parte del asunto del género. Entonces, son varios rubros que cuando nosotros enfocamos exclusivamente la parte de la sexualidad, acotándola solamente a la parte de la reproducción, nos estamos quedando cortos en la educación sexual. Perdón que te interrumpa, ¿te cuesta trabajo entenderlo? Un chavito, ¿cómo lo vas a bombardear con eso? No es que lo bombardee uno, lo que pasa es que depende de la edad, es el tipo de información que se va trabajando. ¿Quién regula ellos. en qué momento qué? Pues bueno, lo regula el sistema de educación, pero no solamente tiene que ver con la Secretaría de Educación en nuestro país, porque también tenemos que tener presente que la sexualidad es una responsabilidad de todas y de todos. Por ejemplo, grupos relacionados con la parte conservadora o con la parte religiosa dicen, oye, pero yo soy el responsable de la educación de mis hijos. Definitivamente. Entonces, como padre de familia, es nuestra responsabilidad profundizar en el tema. Porque entonces tenemos prejuicios, como el que yo comentaba hace un momento, de que si damos educación sexual formal es como si le estuvieras fomentando para que tuvieran acercamientos sexuales o un libertinaje. No. Digo, habrá quien lo haga, pero no es la regla. Pero pues. la regla no, y la evidencia científica nos dice otra cosa. Claro, ahí entra la congruencia de la familia, ¿no? El Así comportamiento es. que tiene. Entonces, la responsabilidad en la educación sexual en específico le corresponde a educación, sí, o sea, a los maestros, sí, le corresponde a los padres, definitivamente, le corresponde a salud, sí. Porque en nuestro caso en salud, nosotros estamos teniendo las consecuencias del ejercicio irresponsable de la sexualidad. Claro, que entran muchas cosas, ¿no? Enfermedades, infecciones, violencia sexual, embarazo no planeado en la población adolescente. Por ejemplo, en este específico, hablando sobre el embarazo en adolescente, la encuesta nacional demográfica, la INADIT, dice que el 33% de la población adolescente tiene una vida sexual activa. Es alto, ¿no? Sí, pues bueno, podríamos decir, si en Aguascalientes comparado con otros tiempos. Si en Aguascalientes somos el 6º lugar a nivel nacional con mayor cantidad de población adolescente en el país, estamos hablando de 250,000 adolescentes en el estado, y el 33% de ellos tienen una vida sexual activa, pues estamos hablando de que cerca de 70,000 están teniendo relaciones sexuales, ¿sí? O sea, por eso nosotros identificamos. Y en casa los papás ni saben, seguramente, ¿no? En Aguascalientes, por eso es importante este ejercicio. En Aguascalientes suceden 27,000 nacimientos al año, 27,000, y 1 de cada 5 es en adolescentes. Pero cuando les preguntamos a los adolescentes, a ver, ¿planeaste tu embarazo? ¿Cuál es el rango de adolescente, entre qué edad y qué edad? Entre los 15 y los 19 años de edad, ¿sí? Secretaría de Salud, por ejemplo, atiende alrededor de 4,600 embarazos en la población adolescente, pero 1 de cada 5 embarazos en el estado es en este grupo de edad. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener presente lo siguiente. Cuando se pregunta a los jóvenes, oye, ¿fue un embarazo planeado? Aquí viene un dato muy interesante. El 40% dice que sí, que no fue planeado su embarazo. O sea, 40% dice, no planeamos el embarazo, se dio. Se fue, punto. Sí, pero entonces aquí vino una confrontación y yo aquí lo pongo sobre la mesa para la reflexión con los padres y los maestros y el público en general. O sea, ¿me estás diciendo que el 60% de la población adolescente está planeando embarazarse? ¿Dónde está tu proyecto de vida? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner sobre la mesa el tema. Esto suena brusco para muchas personas y nada tiene que ver con una cuestión ideológica o de religión, creo yo. Es una cuestión de valores, no de crecimiento, desarrollo, etcétera. Y de hecho me gustaría que viéramos juntos, Doc, un sondeo que realizamos acerca de qué opina la gente de la educación sexual. Vamos a ver qué dicen. Me parece perfecto, adelante.
Pues sí, hoy en día sí es importante porque muchos de los jóvenes pues no están preparados y es importante que se les dé, tanto en la casa como en la escuela. Es bastante importante y entre más informados estén los niños, en menor riesgo estarán de enfrentarse a un peligro. O sea, la educación es muy importante porque eso puede eliminar muchos obstáculos de la vida. Preparándose, saber y pues sí, es demasiado importante saberlo a temprana edad. Es que es primordial para tener un país pues con una calidad de vida y un desarrollo pues adecuado. No, pues a mí me encantaría que se abriera más, que los niños no estén tan cerrados para que no haya pues todo lo que hay hasta ahorita. A mí me encantaría que se abrieran, pues es la verdad, de todos andan buscando cómo aprender y saber más, pues mejor. Yo estoy en la disposición de que todo se abra más. Bueno, pues estamos de regreso y esto es lo que la gente opina, ¿no? Creo que la gran mayoría coinciden que es bueno tener información, pero bueno. Fíjate que aquí yo creo que quiero hacer un paréntesis, Gustavo. Una cosa es información y otra cosa es educación sexual. La información, son totalmente diferentes, ¿no? La información puede estar en redes, puede estar en internet, puede estar en diferentes lugares. Y que no siempre es la adecuada. Pero no siempre es la adecuada. Por eso es importante. Una de las consultantes dice, sí, pues es que tenemos que prepararnos porque también desde casa tenemos que asumir la parte de la responsabilidad. El problema es que cuando se toma el tema, parece ser que se convierte en tierra de nadie. Algunos maestros no toman el tema o dicen, no, esto lo van a ver ustedes con sus papás. Y no se hacen responsables, porque a lo mejor tampoco ellos han recibido una formación académica relacionada con ello. Sí, pero los padres dicen, no, esto yo no lo voy a ver, mejor que lo vean con los maestros. Y entonces, ni uno ni otro, y el chavo se queda ahí así en es. medio, ¿no? Cuando nosotros les preguntamos a los jóvenes, a ver, ¿quién te habló de manera formal, de manera abierta sobre este tema? A ver, con los papás, unos que otros levantan la mano, con los maestros, un poquito más, con los amigos o con las amigas, y todos levantan la mano. Sí. Entonces puede ser desde las amigas o amigos bien o mal informados o bien o mal intencionados. Sí, seguramente un poquito de ambas partes. Entonces por eso es importante no dejar la educación de manera abierta y más en esta temática. ¿De quién depende? Pues de todas y de todos. Claro. ¿Sí? Ahora, Doc, desafortunadamente el tiempo corre con mucha prisa, estamos ya en los minutos finales, pero me gustaría que le mandaras un mensaje a todas esas personas que todavía se resisten al tema de la educación, que entiendan que esto no es estar midiendo fuerzas, a ver quién tiene la razón, si es un tema religioso, de valores, y le toca nada más a los papás, a los maestros, a quién, sino creo que hay un tema de salud, sobre todo, que es lo que nos debe de llevar a preocuparnos y ocuparnos por los jóvenes, porque es increíble cómo siguen enfermándose jóvenes por no tener la información adecuada o el acceso oportuno a este tipo de herramientas. Así es. Fíjate que tú hablas ahorita de un punto en particular y hablamos de la parte de valores. Ok, ¿usar un preservativo significa que es un mal valor? Cuando usar el preservativo significa que yo me estoy cuidando y estoy cuidando a la persona con la que estoy teniendo un acercamiento sexual y estoy a lo mejor evitando un embarazo no deseado, no planificado, porque aquí viene un cuestionamiento. Se cree que el otorgar un preservativo o que usen un preservativo es porque estamos fomentando la parte de la promiscuidad. No es por ahí. Se fomenta un valor y el valor se llama responsabilidad, porque a fin de cuentas las estadísticas no mienten. Si el 30%, el 33% de la población adolescente está teniendo vida sexual, lo ideal sería tener presente de que necesitan mejores elementos y herramientas para proteger su salud y la de la persona con la que pueden estar teniendo un acercamiento sexual. Claro, que al final del día es su vida. Es correcto, pero lo curioso es que más del 25% de las personas que viven actualmente con VIH se contagiaron en la adolescencia. ¿Sí? Muchas de las personas que fallecen por un virus, por un cáncer cervicouterino causado por el virus del VPH, se contagiaron también en la parte de la adolescencia. Entonces, no había información. No podemos tapar el sol con un dedo. La problemática existe, es una problemática social, no solamente depende a religión, a educación, a salud, a los padres de familias, a costumbres. No, es una responsabilidad de todas y de todos. Entonces, si nosotros seguimos entrándole al tema con miedo, con prejuicio, entonces vamos a seguir favoreciendo situaciones de esta naturaleza. Lo que sí nosotros tenemos que tener presente que como se ha ido abordando la parte del tema, no hemos impactado todavía completamente en este tipo de estadísticas.
necesitamos hacer algo diferente. Claro. Y si nosotros no tenemos esa apertura para hacerlo de una manera distinta, vamos a seguir teniendo las mismas consecuencias. Y si ya hay evidencia científica de otros países que les ha funcionado tener una educación sexual formal y laica y que le ha pagado a estos indicadores y que no ha generado una situación como se piensa, de una permisividad y una libertinaje, sino que se asume con responsabilidad y se tomen mejores decisiones. Pues bueno, te agradezco muchísimo, doctor. De verdad, siempre quedan temas en el tintero. Te habremos de invitar en otro momento porque creo que hay mucho todavía que aclarar. Me encantaría que nos contaras los programas en específico que mencionaste. Y al final del día en casa, pues usted tiene la última palabra, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que los jóvenes, como decía el doctor, pues también tienen sus derechos, hay que respetarlos. Y aquí no se trata de qué creamos o no creamos, sino a quién estamos cuidando y qué tipo de sociedad es la que estamos nosotros formando. Por supuesto, respetando totalmente el punto de vista personal de cada uno. Hasta la próxima. Chao.